Bienvenidos a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy es nuestra meditación número 28 y corresponde al jueves 5 de marzo. Estamos leyendo Juan 3, 22 al 36. El Bautista da testimonio de Jesús. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto compartir contigo nuestra meditación y lectura de este texto de la Escritura. Llegamos al capítulo 3, ya en la parte prácticamente final de este capítulo del Evangelio según San Juan, y hemos estado leyendo paso a paso las diferentes narraciones del inicio del ministerio de Jesús. Es una gran bendición el que podamos hacerlo. Continuemos haciéndolo el día de hoy y vamos a compartir lo que dice el texto bíblico. Hoy es un texto, como todos los que hemos venido leyendo, muy importante, porque acompañamos a Jesús para escuchar el testimonio que acerca de él va a ofrecer Juan el Bautista. El testimonio del Bautista es muy importante porque nos revela mucho respecto a la pregunta clave que hemos estado tratando de considerar en esta serie. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Y es una pregunta importante porque no es extraño que en ocasiones los seres humanos nos movemos como una multitud que simplemente se suma a una caravana, pero no sabe en qué dirección va o a quién está siguiendo. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Y aquí hay una gran riqueza en este pasaje de Juan 3. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepte su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna,
sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Miren, queridos amados y hermanas amadas, ese texto es todo un tratado de lo que llamamos la doctrina sobre Jesús, sobre Cristo, que es la cristología. Frente a una pregunta muy sencilla o un comentario muy directo de sus discípulos, Juan nos da todo un tratado acerca de quién es Jesús y responde de manera amplia y profunda nuestra pregunta acerca de aquel a quien seguimos. ¿Qué dice Juan el Bautista sobre Jesús? Veamos. Primero, él es el esposo mesiánico que cumple con las promesas divinas. Esta es una imagen mesiánica y de los tiempos finales, el esposo. Él es el que viene de arriba y está sobre todos, autoridad y naturaleza divina. Es el revelador que habla desde su experiencia directa con Dios. El Padre habla y Jesús lo ha escuchado. Es el enviado que posee el Espíritu sin medida, en plenitud. Él es el Hijo amado que recibe autoridad universal y es el mediador exclusivo de la vida eterna, ante quien la fe o la desobediencia deciden el destino humano. No es simplemente mayor que Juan, pertenece a una esfera distinta, pertenece al ámbito de lo celestial y de lo divino. La afirmación de Juan el Bautista, al leerla, ya notamos de su gran importancia, pero al profundizar en ella, sin duda que tiene un peso mucho mayor del que percibimos a primera vista. Recordemos que la historia inicia, la crónica de este pasaje de Juan, con una disputa entre los discípulos del Bautista y un hombre que llegó a donde ellos estaban. La disputa tenía como tema la purificación. Y este tema no es trivial, no es algo anecdótico, ya que en el judaísmo del primer siglo, las prácticas de purificación estaban vinculadas a la identidad, a la pertenencia al pueblo del pacto y a una preparación para los tiempos finales. Este acto no era simplemente un acto más rutinario, sino estaba imbuido de todo un significado especial en preparación para los tiempos finales. El ministerio bautismal de Juan estaba asociado con esa demanda de arrepentimiento porque el juicio había llegado. Y Juan se refiere al juicio final, al juicio escatológico, el que el pueblo hebreo asociaba directamente con la llegada del Mesías. Cuando los discípulos de Juan notan que todos van tras Jesús, el problema no es de popularidad, de éxito o de fracaso. Se trata, como bien lo va a enseñar el Bautista, es un tema de autoridad y un tema de legitimidad. La pregunta que está en el fondo del corazón de los discípulos de Juan el Bautista es, ¿quién es el verdadero agente del tiempo final? Ese profeta que venía en tiempos finales. Juan responde, primero, afirmando que nadie puede recibir nada, nadie podría tener nada, si no le es dado de arriba. Capítulo 3, verso 27. Esta afirmación coloca a Jesús bajo la soberanía y autoridad directa de Dios. Si algo tiene Jesús, es porque le ha sido dado de arriba, directamente de Dios. Cuando Juan, un poco más adelante, introduce la figura del novio, verso 29, está señalando una imagen profundamente enraizada en la escritura del Antiguo Pacto, en la Biblia hebrea. En textos proféticos como Oseas capítulo 2
Y también en Isaías 54, Dios es presentado como el esposo de Israel, una metáfora que se mantenía viva en el tiempo de Jesús y que era el símbolo de la restauración de una relación nupcial que vendría a tener su culminación en estos tiempos finales. Así que aplicarle a Jesús el rol de novio implica atribuirle una función que en la tradición bíblica pertenece a Dios mismo. Juan señala que su ministerio, el propio, el del Bautista, no era más que una preparación y que la hora decisiva en el novio había llegado en Jesús. Esa afirmación del capítulo 3, verso 31, el que viene de arriba, también debe leerse en este ambiente donde existían expectativas sobre figuras celestiales. Recuerden que en el tiempo de Jesús circulaba lo que se llama la literatura apocalíptica, que era no parte del canon hebreo, pero conocido por los judíos y se solía leer y conocer como el primer libro de Enoc o el cuarto libro de Esdras. En estos libros se hablaba de un hijo del hombre preexistente o un agente celestial que vendría en los últimos días. Sin embargo, el consenso en el tiempo de Jesús en lo que esperaban los judíos era un Mesías davídico terrenal del trono de David. Así que cuando el Bautista afirma que Jesús es el que viene de arriba, no solo está dándole a Jesús el sentido de una misión divina, una tarea dada por el Padre, sino también está afirmando el origen celestial de Jesús. Recuerden que Juan tiene como uno de sus propósitos dar testimonio acerca de la naturaleza divina de Jesús. Y eso está presente desde el capítulo 1 del Evangelio. Además, cuando Juan presenta a Jesús como alguien que habla directamente con Dios, lo coloca muy por encima de un profeta del tiempo de la restauración. Está alguien mayor que el mayor de los profetas. En el verso 34, le digo que este es todo un tratado de cristología, Juan señala que Jesús ha recibido el Espíritu, pero no por medida. Quiere decir que no se le ha limitado, sino que se le ha encarnado, se le ha dado a Jesús el Espíritu en forma plena y definitiva, como corresponde a la figura que él encarna escatológica que esperaban los judíos. Esta imagen se completa con la expresión que ha recibido todo en la mano, que se le ha dado todo en su mano, que evoca una autoridad directamente delegada por Dios al Hijo, a Jesús. En un contexto como el judío, en donde nuestro Señor es el único Dios, esta atribución extraordinaria de autoridad de Dios a Jesús es algo realmente que rompe con todos los esquemas del pueblo hebreo. Finalmente, la respuesta que se da en el 3:36, la respuesta que la gente da a Jesús, es el criterio decisivo del destino escatológico para cada persona. Y eso nos lleva a que recordemos el pasaje con Nicodemo. La vida eterna o mantenerse bajo la ira de Dios depende de un criterio fundamental. La fe o la obediencia hacia el Hijo es el punto determinante. Esto representa un desplazamiento radical, fundamental, del concepto de salvación. Ahora, la relación con Jesús ocupa el lugar que en la conciencia judía pertenecía a la relación con la ley y con Dios mismo. En resumen, las personas tienen vida eterna no por cumplir con las prescripciones de la ley
sino por depositar su fe en Jesús. ¿Qué dice entonces Juan acerca de Jesús? Podemos resumir las ideas clave. Cada una es un capítulo de un tratado sobre la cristología. El tiempo escatológico esperado ha llegado. Segundo, Jesús cumple las imágenes divinas de esposo restaurador. Tercero, su origen es celestial, no meramente davídico o profético. Posee la revelación directa y plena del Espíritu. 5. Tiene autoridad universal delegada por el Padre. Y por último, la respuesta que se le da a Jesús determina el destino final de cada persona. Estas afirmaciones, tanto ayer como hoy, son explosivas. Colocaban a Jesús en la esfera misma de la acción y la autoridad que solamente le corresponden a Dios. Este pasaje no solo marca la transición del ministerio del Bautista al de Jesús, como cederle la batuta, decirles, claro, es el tiempo en que yo ya cumplí mi tarea y voy a comenzar a retirarme para que sea Él el que tenga el lugar protagónico. Hay algo más. Y ese algo más es la gran declaración que encontramos en el Bautista acerca de quién es Jesús. Muy bien, el gran pensador de la época patrística de la Iglesia, Agustín de Hipona, dijo algo muy memorable sobre Jesús y el Bautista, algo que vale la pena recordarse. Dice así en uno de sus sermones que él escribió sobre el Evangelio de Juan. Juan es la voz, pero el Señor es la palabra que estaba en el principio. Juan es una voz para un tiempo. Cristo es la palabra eterna desde el principio. Finalmente, les dejo una pregunta para su reflexión personal. Juan sabía que su tiempo para declinar había llegado. Uno fácilmente planea su vida considerando el esfuerzo de ir siempre cuesta arriba, llegar a la cumbre, llegar a lo más alto posible, alcanzar lo que uno considera el éxito o la plenitud de la vida o algún logro en su vivir. Pero cuando te encuentras con Jesús y cuando puedes comprender quién es aquel a quien seguimos, entiendes que ha llegado tu tiempo para menguar, para decrecer, para morir a tu antigua naturaleza que está marcada por el pecado. Creo que esa es la acción que ha de mantenerse de continuo, en un presente continuo en nuestra vida, menguar. Porque nuestra vieja naturaleza todos los días está lista para resurgir y querer ocupar el trono de nuestra vida. Es tiempo de que yo mengüe para que Cristo sea quien reine. Les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que nos continuamos acompañando en esta lectura de la serie Siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Yo soy Rafael Pola y les doy un abrazo con mucho afecto. Que Dios les bendiga muy ricamente.